¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos con nosotros el Subaru Solterra, el que es el primer vehículo 100% eléctrico de la marca nipona, que es en esencia también un Toyota BZ4X, como el Toyota GR86 es en esencia un Subaru BRZ. En fin, ya sabéis, estas asociaciones que muchas marcas tienen desde hace décadas. También este Solterra es en esencia un Lexus RZ, aunque en el caso del Subaru se queda entre medias, entre uno y otro, en términos de precio. Bueno, vamos a ir contándoos todos los detalles y todos los secretos de este modelo. Empezamos, pero no sin antes suscribirte a nuestro canal. Cuando lo hagas, empezamos. Venga, al lío. En el apartado de diseño destacan sobre todo dos elementos del frontal. Uno es, por supuesto, la parrilla carenada. Como todo vehículo eléctrico, aquí no hay motor de combustión que refrigerar y por tanto carenamos la parrilla para mejorar el coeficiente aerodinámico. Y también este morro al estilo de nariz de tiburón, que hace que corte también el aire y es algo también que repercute en obtener un mejor CX, como también lo son, por cierto, estas entradas laterales que reconducen el aire hacia el perfil. Luego tenemos también unos faros full LED de serie, absolutamente con una muy buena iluminación, que también tienen un diseño muy rasgado. Y por supuesto ya veis ahí unos faros antinieblas que, bueno, quizá quedan un pelín expuestos cuando salgamos con el Solterra a campo, si es que alguna vez lo hacemos, pero que también son bastante útiles y tienen una iluminación muy buena. Si nos venimos al lateral, vemos principalmente unas llantas de 20 pulgadas porque estamos ante la versión tope de gama. Hay dos acabados, Trek y Touring. El Trek tiene llantas de 18 pulgadas con neumáticos 235/60 y en este caso tenemos llantas de serie de 20 pulgadas con neumáticos 235/50. Esto, por supuesto, repercute en que la autonomía sea un poquito más baja en el tope de gama que en el acabado más básico. Y bueno, luego veis también que ya no estamos ante un coche utilitario, ante un coche exclusivamente urbano. Aquí tenemos 4,7 metros de longitud, ya es un coche bastante amplio incluso para familia. Más detalles que nos hablan mucho del carácter de este Subaru Solterra, pues por supuesto los pasos de rueda completamente plásticos, que además en este color negro brillante de carrocería quedan de un contraste bastante bonito. Aquí donde tenemos esta moldura EV de Electric Vehicle tendríamos, pero en la parte izquierda, la toma de carga. Y ya si nos venimos a lo que es la parte trasera, a partir del pilar C, ya sí que vemos una cierta caída al estilo coupé que le da todavía pues más atractivo, más carácter deportivo, algo que ya decimos en el actual segmento de los SUV pues está demandando mucho, incluso con elementos como este tremendo spoiler superior, ya veis, con conductos también de aire, este también spoiler integrado en la tapa del maletero. Y luego ya una vista trasera pues bastante más horizontal, bastante más quizá tosca, bastante más al estilo off-road, que contrasta un poquito más con la deportividad o con el dinamismo del frontal. Como buen Subaru de tracción total es un coche que funciona muy bien en campo y aunque lógicamente no es un todoterreno, pero de él hablan muy bien sus cotas off-road. Tenemos una altura libre al suelo de 210 milímetros, un ángulo de ataque de casi 18 grados y un ángulo de salida de 21 grados y medio. Y ya empezamos a irnos al interior, empezando por el maletero. Tenemos apertura y cierre electrónico, un poquito lento eso sí, pero bueno, tenemos también una bandeja de aspecto correcto, es bastante mejor que la de la mayoría de eléctricos, y una capacidad de 440 litros, además con unas formas, ya veis, bastante regulares y en términos generales, muy buen espacio. Además tenemos aquí otro buen hueco bajo el suelo del maletero y ya si abatimos la segunda fila de asientos, pues nos vamos hasta más de 1000 litros. También tenemos un umbral de carga que queda bastante por debajo de la cintura y, hombre, a la hora de cargar los objetos más pesados, pues nos va a facilitar algo las cosas, pero vamos al grueso del interior, que ya veis que está en la parte delantera. Llegamos a la parte delantera y aquí las sensaciones son muy buenas, tanto en lo referente a calidad como en ajustes, como también en espacio. Es verdad que el espacio es bastante bueno, aunque también es verdad que todo este módulo central, toda la consola central, nos encajona quizá demasiado tanto al conductor
como al ocupante. Pero bueno, ya digo que el espacio es bueno, la visibilidad también es muy buena. ¿Qué ocurre? Que tenemos un volante bastante grande con bastantes botones, aunque eso sí, bien definidos todos, que se queda por debajo de la pantalla de la instrumentación de 7 pulgadas, algo así como el Peugeot iCockpit, pero ya digo, con el volante bastante más grande que en el caso de los modelos franceses. ¿Por qué me detengo en este punto? Porque esto es algo a lo que convendrá acostumbrarse, ya que lo normal es que la instrumentación se quede justo por debajo del aro superior del volante. Bueno, ya digo, nos tenemos que acostumbrar a que el volante se queda más pegado a las piernas, que quizá más enfrente de los ojos, pero ya digo que esto sobre todo mejora mucho la visibilidad frontal. Luego ya veis unos asientos con tapicería perforada en símil piel que son muy cómodos y que traen, por ejemplo, de serie también calefacción, algo que ya sabéis que nos gusta mucho en un eléctrico porque nos ayuda a ahorrar la energía de la climatización, calentándonos el cuerpecito en invierno con bastante menos energía. Una tapicería en el salpicadero de tela que camufla muy bien los plásticos y que da bastante buena sensación de calidad. Eso sí, no tenemos guantera, a cambio tenemos muchos huecos portaobjetos aquí en el módulo central, pero ya digo, se echa bastante de menos la guantera porque tenemos que llevar aquí en el cofre central todos los papeles. También tenemos aquí puertos USB, toma de 12 voltios, otro gran hueco portaobjetos debajo y en lo que recorre el salpicadero, y hay que detenerse mucho en esta nueva pantalla de 12,3 pulgadas porque ya veis que tiene unos gráficos y una resolución absolutamente fantástica. Además también tiene, por supuesto, conectividad por medio de Android Auto y Apple CarPlay, y aunque todo el módulo de la climatización, casi todo, porque es verdad que tenemos aquí 4 botoncitos, es táctil, pues la verdad es que funciona bastante bien, y aunque no somos muy amigos de estos botoncitos, pues bueno, la verdad que ya digo que responden bien y no hay ningún tipo de problema en este sentido. Aquí en la segunda fila ya sí es donde tenemos una habitabilidad excepcional, incluso ya digo como coche familiar. Además tenemos un muy buen espacio, no se abre la puerta a 90 grados, pero falta muy poquito, y ya veis que tenemos una ventanilla bastante amplia que nos va a dejar pasar tanto por aquí como en el techo panorámico que se abre hasta aquí detrás justo. Nos va a dejar pasar luz y nos va a ayudar a ese confort y a esa holgura. Ya digo, bueno, casi que me entran 7 dedos. El asiento delantero está colocado para mi posición, en torno a unos 75, unos 77 de estatura. Y ya veis que el espacio es formidable incluso para 3 adultos. ¿Qué ocurre? Que como tenemos las baterías justo debajo del piso, pues sí que nos obliga a flexionar demasiado, quizá un poquito más de lo que nos gustaría, las rodillas. Pero bueno, basta con estirarlas un poquito, que ya digo que hay espacio y tenemos un confort, ya os digo, extraordinario. Además tenemos también los 2 asientos del extremo calefactados, doble puerto USB de tipo C para cargar el smartphone y salidas de aireación para mejorar el confort, aunque ya digo que no soy muy partidario de encender aquí el climatizador, a no ser que sea necesario, porque basta con esas banquetas calefactadas. También tenemos, por supuesto, apoyabrazos central, no tenemos acceso al maletero, habrá que bajarse para coger algo, pero bueno, tenemos también una pequeña luz de cortesía y ya digo que muy bien la comodidad y el espacio aquí detrás. Eso sí, lo que es prácticamente inútil y lo que casi juega más en contra que a favor es esta pequeña ventanilla del pilar C, que incluso en algún momento se puede romper, rompiendo también un poquito nuestro bolsillo. Nos ponemos ya al volante de este Subaru Solterra Touring, el tope de gama, cuya diferencia de precio, unos 4.000 euros desde los 54.000 euros de los que está disponible el Solterra Trek, que es el básico, hasta los 58.000 de este Touring, se justifica pues con elementos como las llantas de 20 pulgadas en lugar de las de 18, con la tapicería de cuero vegano en lugar de la de tela, con el techo panorámico practicable que en el otro no está, y con algunos otros detallitos como por ejemplo el equipo de audio firmado por Harman Kardon que tenemos en este caso. Después las 2 pantallas de 7 pulgadas para la instrumentación y 12,3 con conectividad están disponibles de serie
ya desde el Solterra básico, las luces full LED también. La tercera pantalla, que diréis ¿dónde está? Pues está en el retrovisor interior, que puede ser analógico como los de siempre, o nos sale una pantallita aquí cuando accionamos esta pequeña pestaña. También está de serie en el Solterra de acceso. En fin, por gustos irán los colores. Eso sí, también os decimos que, como veremos ahora, y como ya os hemos dicho antes, las llantas de 20 pulgadas repercuten en algo menos de autonomía. En todo caso, tenemos el mismo sistema propulsor. Tenemos dos motores, uno delante y uno detrás, uno para el eje delantero y otro para el eje trasero, que son el mismo, 109 caballos, 80 kilovatios de potencia en cada uno de los casos. La suma nos lleva a que tenemos una potencia conjunta total de 218 caballos y un par máximo de 336 Nm. La respuesta francamente es muy buena. Eso sí, podemos variarla con los tres modos de conducción disponibles, Eco, Normal y Sport. Sport se llama Power concretamente. Y de modo que tenemos una velocidad punta de 160 km por hora y un 0 a 100 en 6,9 segundos. No está nada mal, teniendo en cuenta que, ya digo, es un coche grande de 4,7 metros y bastante pesado, de 2115 kilos para ser exactos, a los que hay que sumar luego ocupantes, carga, etcétera. Por tanto, todo esto va en matrimonio o en consonancia con una batería de 71,4 kilovatios hora de capacidad, que en el caso del Touring homologa en el ciclo WLTP 414 kilómetros de autonomía, y en el caso del Trek en el básico, por eso de las llantas sobre todo, y también por algo de peso, aumenta la autonomía hasta los 465 kilómetros. Ya digo, una autonomía teórica que en nuestro caso, en la realidad, pues se ha traducido en unos 300 kilómetros se hacen seguro, 330 ya dependiendo de la situación. Por tanto, ya veis que la diferencia en este caso es bastante abultada. Es una autonomía correcta para el día a día en ciudad, por supuestísimo, pero quizás sí que nos va a limitar algo a la hora de viajar, sobre todo porque no es que no podamos viajar, lo podemos hacer, pero vamos a tener, dependiendo del propio trayecto, que parar más de lo debido o más de lo que nos gustaría. ¿Por qué? Pues porque tiene esta batería una densidad energética quizá algo mejorable, y ojo que Toyota es todo un experto en esto, pero ¿qué ocurre? Que lo comparamos, por ejemplo, con la batería de 51 kilovatios hora de un MG4, y en realidad con ese MG4 sí que podemos hacer quizá algo justitos, pero se pueden hacer 350 kilómetros. Y aquí tenemos en torno a 20 kilovatios hora más de capacidad, y ya digo que la diferencia es patente. Por tanto, nos hubiera gustado pues un poquito más de autonomía en ese aspecto, sobre todo para quien lo vaya a utilizar para afrontar algún viaje, que ojo, según cómo están los combustibles en la actualidad, pues nos va a salir bastante más barato seguramente viajar hoy por hoy con un eléctrico que con un gasolina o un diésel, si es que los térmicos gastan bastante, ¿no? En otro orden de cosas, en lo que respecta a comportamiento puro y duro, es un coche sobre todo firme. Quizá esa es la palabra que mejor se adecua al comportamiento de este Solterra y del BZ4X y del Lexus RZ. Tenemos la plataforma TNGA de Toyota, por supuesto, que funciona muy bien, y ya digo, en carretera nos ofrece una agilidad muy buena para tratarse un coche, ya digo, pesadote, con algo de sobrepeso, y en ciudad también se comporta de forma correcta. No es el eléctrico más cómodo del mercado, ni mucho menos, pero ya digo, esa firmeza no repercute tampoco en que sea un coche incómodo, ni mucho menos. Vamos a notar, sobre todo en algunos tramos más rotos de asfalto, pues esos baches, como quizá no lo notaríamos tanto en un Ioniq 5 o en un Kia V6, que a lo mejor filtran un poquito
mejor ese tipo de irregularidades, pero de todas formas este Subaru Solterra es muy cómodo. Y también hay que tener en cuenta que todo ese chasis, toda esa configuración también nos va a venir muy bien a la hora de salir al campo, que ya digo que es un coche que nos va a dar muchas más garantías que la mayoría de sus rivales. Por supuesto que un MG4, por supuesto que un Ioniq 5 o por supuesto también que ese Kia EV6. La dirección, ya digo, una vez que nos adecuamos, que nos acostumbramos a la posición de conducción con ese volante bajo y una posición de conducción para no estar ante un SUV como tal, bastante altita, una vez que nos, como digo, que nos acostumbramos a ello, es una posición de conducción bastante cómoda, una dirección correctamente asistida, tiene un cierto peso que yo sinceramente agradezco, porque es ese peso que nos transmite exactamente lo que pasa en el asfalto, no es una dirección hiper artificial de estas eléctricas que dices, no sé lo que ocurre ahí. Esta es una dirección asistida, pero precisa y directa en todo momento y te transmite, ya digo, el grado de giro exacto que estás haciendo en cada momento. Y también me gusta el tacto del freno. Ya últimamente en los eléctricos de última hornada estamos notando que ya es un tacto, un pedal pues ya no tan esponjoso, ya no tan acolchado, y ya sí notamos con mucha más efectividad el grado de frenada que queremos emprender, y eso sinceramente me gusta bastante. Por eso ya digo que en términos generales la conducción y las sensaciones generales que nos deja este coche son muy buenas. ¿Qué ocurre? Que el precio es alto, como prácticamente todo eléctrico hoy en día, y que bueno, ahora hemos saltado, que sinceramente no lo he visto, me he comido un paso sobre elevado, y ya habéis visto que, ya digo, no se me han saltado los empastes, pero no es el coche más cómodo del mundo para la ciudad. Como os decía, el precio es un hándicap que está ahí, evidentemente, y también la autonomía, no por supuesto para el día a día, pero sí para alguien que quiera tener un coche para todo, va a ser una autonomía que nos va a limitar en según qué aspectos. Y como en todo eléctrico hay que hablar del tema de la recarga. Y aquí también se queda un poquito justo, sobre todo en lo que respecta a la carga en corriente alterna. Admite una potencia máxima de 7 kilovatios, y eso sí, ya en corriente continua nos vamos hasta los 150, que ya nos da pues mucha más tranquilidad cuando tenemos que afrontar un viaje largo. Por tanto, teniendo una wallbox de 7,4 kilovatios de potencia, vamos a necesitar en torno a 10 horas y media para recargarlo desde vacío hasta lleno. La cosa es que si aceptara, por ejemplo, 11 kilovatios ya en puntos de, a lo mejor de empresas, en el trabajo o en lugares así, en centros comerciales, podríamos aprovechar ese tiempo y recargar con más velocidad la batería. Pero bueno, ya digo, lo ideal es tener una wallbox en casa, y en casa pues es muy difícil tener una wallbox más potente de esos 7,4 kilovatios. Por tanto, ya digo, esas 10 horas no nos las quita nadie desde 0 a 100, pero también es verdad que en la mayoría de casos pues no vamos prácticamente nunca a cargar la batería desde 0,0, ¿no? Bueno, y concluimos aquí la prueba de este nuevo Subaru Solterra, el primer eléctrico de Subaru, que es un coche que nos ha encantado tanto por diseño, tecnología, por supuesto habilidad y confort. Lo único que echamos un poquito de menos en él es algo más de autonomía para aventurarnos a hacer viajes más largos sin parar o sin tener que parar tanto. Y por supuesto, pues como en la mayoría de eléctricos actuales, eléctricos que se salen de ese segmento utilitario y urbanita, hay un hándicap que es inexplicable, y ya no tanto es el de la autonomía, sino el del precio. Estamos hablando de un coche que parte de en torno a los 54.000 euros, y ya esta versión Touring, que es la tope de gama, se nos va hasta casi los 58-59.000 euros. Es una salvajada de dinero, pero al fin y al cabo, hoy por hoy, es lo que hay que pagar por la movilidad de cero emisiones. Decidnos en comentarios qué te parece a ti, bueno,
pues esta polémica, si lo quieres llamar así, y sobre todo este nuevo Subaru Solterra, déjanos un like si te ha gustado la prueba y sobre todo suscríbete al canal, que te estamos echando en falta, hombre. Venga, nos vemos, hasta luego.